exámenes iniciales? Pues bueno, entonces vamos a hablar acerca de la producción de los esteroides. En términos generales, ustedes ubican la glándula suprarrenal y luego el médula en la corteza. Entonces, la corteza es el sitio de producción de los esteroides. Los esteroides los vamos a ubicar en estos grupos. Son los glucocorticoides que se van a estar definidos por el cortisol y la corticosterona. Los mineralocorticoides, ejemplos de ellos es aldosterona como principal mineralocorticoide y la desoxycorticosterona. Y esteroides sexuales, que son varios y son los andrógenos suprarrenales. Bueno, esta es una manera como de observar la corteza suprarrenal en todo su espesor, en donde tenemos una zona, este es el espesor completo de la corteza suprarrenal, tenemos la zona glomerular, que tendrá características anatómicas o histológicas como si fuera un glomeruloide que se le denominó así, zona glomerular, y que produce los mineralocorticoides. La zona más grande, que es la zona vesicular, está como dispuesta en haces, como fibras que corren en paralelo y produce los glucocorticoides. ¿Estoy conectando o estamos en los glucocorticoides? Y ya por último en la zona reticular, que por más redes se producen los andrógenos sexuales. Todos los esteroides derivan de esta molécula, que es el ciclopentano ferhidropenetreno, ¿sí? Que tiene estas características de tener 3 anillos ciclohexano y un ciclopentano, y que de aquí se fijan cómo inicia la cuantificación de los carbonos y que les va dando identidad a cada uno de los esteroides. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y bueno, existe una clasificación de los esteroides por la Unión Internacional de Química, pero son como los nombres que jamás vemos. Así la aldosterona se llama 4-pregnen 11-beta-21 2-3-18 de anfitriona. Sí. Pregunta de examen. Y bueno, pero pues les vamos a llamar por los alias, ¿verdad? Ok, entonces aquí importante que los estrógenos cuentan con 18 átomos de carbono, los andrógenos 19 y los glucocorticoides 21 átomos de carbono. Y lo que va entonces modificándose son como las adiciones que a esta molécula del ciclopentano, eso, se les va añadiendo en los extremos. Entonces, aquí hay algunas de las características o presentación de algunos. Estos son es la dihidrotestosterona, perdón. Este es un andrógeno de 19, la progesterona, que es un progestágeno, desoxycorticosterona, mineralocorticoide, 17-hidroxiprogesterona y progesterona. Bueno, vamos a ir viendo cómo se van armando en el proceso de esteroidogénesis ahora. Entonces, viene el colesterol de la circulación. El colesterol es detectado por su receptor del LDL, el colesterol, en la corteza suprarrenal, y va a ser endositado. En este endosoma se va a fraccionar el colesterol y
vías una forma de tener colesterol en nuestro organismo es consumirlo o la producción de colesterol a través de acetilcoenzima. Vamos a, pero a lo que nos compite es esto. El colesterol, una vez que ingresa a la corteza suprarrenal, va a ser captado por esta primera enzima que se llama P450-SCC, que es Side Chain Cleavage, es la cadena o la enzima que corta la cadena lateral. La corta aquí, y toda esta cadena lateral se vuela y nos queda esta parte, y a partir de ahí se produce pregnenolona. Entonces el primer esteroide a través de la producción de colesterol por esta enzima se llama pregnenolona, y de aquí todos los esteroides. Entonces esta es la vía de la esteroidogénesis. Iniciamos con pregnenolona y voy a nada más identificar cuáles son los objetivos de producción. Objetivos finales: aldosterona en la vía de los mineralocorticoides, cortisona en la vía de los glucocorticoides y testosterona en la vía de los andrógenos. ¿Okay? Bueno, aunque todos son importantes, nada más es como definir cada una de estas vías. Y si se fijan, cada sustrato, que es un esteroide precursor de otro, es afectado por una enzima, que esta enzima, al modificar el precursor, genera otro esteroide que es afectado por otra enzima y genera otro enzima. Entonces, la esteroidogénesis suprarrenal no es exclusiva de la corteza suprarrenal. El ovario y el testículo también, dependiendo de la presencia o no de las enzimas que se encuentran aquí, van a producir o no ciertas esteroides, ¿no? Entonces, si se fijan, la corteza suprarrenal básicamente tendría la capacidad de sintetizar muchísimos esteroides, pero también el ovario y también el testículo, aunque es más completa la manera suprarrenal, hay mayor concentración o más diversa, sobre todo, ¿no? O sea, porque pues, el ovario hará como las producciones muy altas de estradiol y el testículo muy altas de testosterona. Bueno, entonces existen dos tipos de enzimas. Estas son las del citocromo P450, y estas como características o como representantes de estas enzimas está la que ya les mencioné, la P450 SCC. Existe esa P450 11-beta-1, que es la 11-21-hidroxilasa, la P450-aldo, que es la aldosterona sintasa. Existen otras enzimas del tipo 2, del citocromo P450, estas son microcílicas del retículo endoplasmático. Entonces, de aquí esta es la P450-C17, que es la 17-alfa-hidroxilasa, P450-C21, que es la 21-hidroxilasa. Esta probablemente es la enzima más importante para esta clase que vamos a estar hablando. La P450-ARO, que es la aromatasa. ¿Qué produce esta? La aromatasa. Es el estradiol. ¿Vale? El estradiol para los estrógenos. ¿La aromatasa aromatiza a quién? ¿A quién? ¿El precursor es? Sí, su precursor es la DHEA. La dihidro... Bueno, la DEA, pero no, creo que no. Digo, ahorita vamos a ver si sí. Pero especialmente las aromatasas hacen de precursores androgénicos hacia estrogénicos. Sí, el DHEA es lo que va a generar la testosterona. Es androgénico. No, pero va a ser de andrógenos a estrógenos. Sí, el DHEA va a ser por la aromatasa, va a generar estradiol y el estradiol va a generar estrógeno. No, el estradiol ya es un estrógeno. Sí. No, pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, la 3-beta-hidroxiesteroide de cirosinasa no pertenece ni a las microcínicas ni a las mitocondriales, entonces ni la 17-beta-hidroxiesteroide de cirogenasa. Dice, ¿por qué es importante conocer la vía de síntesis de esteroides? Porque las mutaciones de los genes que codifican a estas enzimas se producen en enfermedad humana, por lo que precisa cierto conocimiento de las vías y de los precursores esteroideos. ¿Okay? Es decir, vamos a aprender algo que parece ciencia ficción, o por lo menos lo vamos a ver, pero que sí tiene una
estamos aquí en la vía de los esteroides sexuales. Vamos a ver si su compañero tiene razón. Entonces, iniciamos con pregnenolona. Pregnenolona va a ser afectada por 3-beta-hidroxiesteroides hidrogenasa y la isomerasa 4,5 produce progesterona. Y aquí pregnenolona y progesterona se van a ir en paralelo. Ambas son afectadas por 17-alfa-hidroxilasa y pregnenolona va a producir 17-hidroxipregnenolona y progesterona 17-hidroxiprogesterona. Ahora viene 17-20-liasa y 17-20-liasa va a producir 17-hidroxipregnenolona ADA, que es la dehidroepiandrosterona. Okay. Esta es un andrógeno suprarrenal importante en la clínica, lo medimos para los estados de adrenal catenatura, ahorita les voy a decir qué es eso. Y la 17-hidroxiprogesterona, a través de la 17-20-liasa, produce androstenediona. Ambos son andrógenos suprarrenales, ¿ok? Ahora aquí está la DEA. La DEA, a través de la 3-beta-hidroxiesteroides hidrogenasa, perdón, esta, y la isomerasa 4,5 va a producir androstenediona. Ahora, la DEA produce, a través de la 7-beta-hidroxiesteroides hidrogenasa, androstenediol. Y la androstenediona, testosterona. Y androstenediol también produce testosterona. Entonces, DEA es precursor, pero de andrógenos. Es decir, ahora sí vienen las aromatasas de androstenediona y testosterona. Las aromatasas convierten los andrógenos a estrógenos, ¿ok? Que en este caso es estrona y en este caso es estradiol. A ver, ¿qué importancia o relevancia clínica tiene esto? ¿Alguien acá le mete duro a los fierros? ¿Saben a qué me refiero? O sea, alguien va al gimnasio, pues. Pero, es que me voy a remontar, así se les dice. Como en las épocas de Arnold, o después cuando los físico-constructivistas básicamente utilizaban andrógenos a pasto, es decir, inyectaban cantidades muy grandes de testosterona o algún otro andrógeno. Estas cantidades industriales de testosterona producían a través de las aromatasas pues también estrógenos, o sea que el efecto de los andrógenos no era puro, ¿sí? Es decir, porque se ve, como tenían aromatasas en su organismo, también se llegaban a feminizar, ¿verdad? Eso hoy en día los métodos de las personas que hacen físico-constructivismo pues ya no utilizan testosterona, ya utilizan otros análogos, pero principalmente las formas en que se hacen los dopajes es a través de inhibidores de la aromatasa, ¿ok? ¿Conocen el tamoxifeno? ¿Lo han escuchado? Tratamiento del cáncer de mama. El cáncer de mama que tiene receptores positivos de estrógenos, utilizan tratamientos también de aromatasa. Entonces, clínicamente ya se ha visto que inhibir las aromatasas han tenido cierto efecto en algunas partes, ¿ok? Entonces, y luego pues, hasta ahí termina la vía de los esteroides sexuales, ¿ok? Entonces, lo que sirve, pues básicamente en esta diapositiva estamos presentando los esteroides que tienen relevancia clínica, ¿ok? Y pues no, mira, DEA resultó ser un precursor, pero de andrógenos no terminales, ¿no? Y es acá, ajá, que androstenediona y testosterona hacen, ajá. Es que había checado en un estudio que sí se podía hacer desde la DHEA, pero la aromatasa actuó sobre la DHEA, pero que tardaba en el efecto biológico más. ¿Tú sí? Pues probablemente sí, ¿no? O sea sería, ¿qué tal si desde la DEA se brinca pero no produciría estrógenos? Produciría quizá otro. Ajá. Bueno, entonces, mineralocorticoides. Decía una maestra mía, si no tengo memoria, o sea, como para definir de las hormonas que no se producen en la producción de las hormonas hipofisarias,
decía así, si no tengo, me quedo con TSH, ¿no? Porque produce aquí las hormonas tiroideas. Si no tengo, no me reproduzco. LH, FSH. Si no tengo, me muero. ACTH, ¿no? Porque produce cortisol. Aquí el punto que quiero recalcar, que la vía de los mineralocorticoides en cuestión de supervivencia es la más importante. Si no tengo cortisol, me muero. ¿Qué pasa? Desarrolla una insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Entonces, acá esta vía de los mineralocorticoides, perdón, son los mineralocorticoides, pero quería hablar de los glucocorticoides. Pero también, si no tengo aldosterona, me muero, porque ¿qué pasa? Hipocalemia. Hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia, ¿no? Bueno, entonces, vean, los mineralocorticoides igual inician pregnenolona, nos vamos a progesterona, 11-desoxicorticosterona. Hay una hiperplasia suprarrenal, un bloque enzimático en 11-beta-hidroxilasa que eleva la 11-desoxicorticosterona. Algo que sucede en esta vía de los esteroides es que si no existe una enzima, el sustrato inmediato anterior se va a elevar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para definir la deficiencia de 11-beta-hidroxilasa tenemos que medir 11-desoxicorticosterona, ¿okay? Y como este paciente o estos pacientes que hacen una deficiencia de 11-beta-hidroxilasa acumulan 11-desoxicorticosterona y 11-desoxicorticosterona produce hipertensión arterial al igual que aldosterona, es una característica de esa enfermedad. Y bueno, la corticosterona produce aldosterona, que el efecto de aldosterona es reabsorber sodio y excretar potasio. Y si no tengo aldosterona, ¿qué pasa con el sodio? No se reabsorbe y se pierde, entonces hiponatremia. Y si no tengo forma de excretar potasio, lo acumulo y hipercalemia. Ahora, glucocorticoides. Básicamente, aquí ahora sí, lo que queremos es llegar a la producción de cortisol. Sucede desde pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol y cortisol. Aquí lo más importante clínicamente es que la deficiencia de 21-hidroxilasa produce enfermedad y muy común, ¿ok? La hiperplasia suprarrenal congénita generalmente la produce la deficiencia de 21-hidroxilasa. Ahora les voy a hablar de esa enfermedad. Y bueno, pues la regulación de la esteroidogénesis suprarrenal como división funcional de la corteza de neuronas. Los glucocorticoides se segregan en cantidades altas. Cortisol lo hace entre 0 y 20 miligramos día desde la zona fascicular bajo el control de ACTH. Por eso les decía, si no tengo, me muero, ACTH. Los mineralocorticoides lo hacen en cantidad escasa. La aldosterona se secreta entre 100 y 150 microgramos día desde la zona glomerular bajo el control fundamental de la angiotensina 2. Los mineralocorticoides no están afectados por la presencia no de ACTH, ¿okay? Lo hace el sistema renina-angiotensina. Y los andrógenos suprarrenales, como DEA, DEAs, androstenedianas, son esteroides más abundantes segregados por la glándula suprarrenal en estas dosis, 20 miligramos día. Y en cada caso la secreción la facilita la expresión de las enzimas que se encuentran presentes en cada vía de la esteroidogénesis. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene características, depende del momento de la vida. Entonces, la glándula suprarrenal de un niño al nacer tiene una zona glomerulosa y tiene una zona fascicular y una zona fetal. Si se fijan, la zona reticular no se ha formado, se le denomina zona fetal. Esta zona fetal involuciona y más o menos al año de vida la glándula suprarrenal solamente tiene dos capas, la zona glomerulosa y la zona fascicular. A los 4 años de vida permanece muy similar, sin su zona fetal ni su zona reticular,
y es cuando llega el estado de adrenarca, cuando la zona reticular aparece y produce los andrógenos suprarrenales. Las otras dos zonas se estaban produciendo porque necesitábamos de sus productos, pero los andrógenos suprarrenales en sí no se requieren como para sobrevivir, y la aparición de la zona reticular va a dar formación o va a dar lugar a este fenómeno que se llama adrenarca. La adrenarca se refiere al fenómeno en el cual sucede una secreción de los precursores androgénicos en la etapa escolar que ocurre típicamente alrededor de entre 5 a 8 años. Pero los signos clínicos de la adrenarca no se suelen ver sino hasta los 8 años en las mujeres y hasta los 9 años en los varones. Y los signos de aparición del androgénicos es la aparición del vello púbico, vello axilar, activación de las glándulas apócrinas y el olor adulto característico acné y comedones. Es muy importante saber diferenciar la adrenarca de la activación del eje gonadal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede al mismo tiempo y se piensa que la pubertad todo forma parte de un mismo evento fisiológico y no. Es decir, a veces preguntamos, ¿no? ¿Y ya tiene signos de pubertad? Sí, ya tiene vello. Bueno, o sea, es que no sé, si pubertad la estamos refiriendo a dos eventos entre adrenarca y activación del eje gonadal, pues, a lo mejor, pero es importante como diferenciarlo en la clínica, porque te ayuda a pensar dónde está el problema, si es la glándula suprarrenal o es en el caso de las mujeres el ovario, o en el caso de los varones el testículo. Entonces, nada más repito, la aparición del vello púbico y el vello axilar no es el ovario y no es la entrada del testículo. El testículo, como produce testosterona en grandes cantidades, pues después sí va a ser un precursor de vello. Pero las glándulas apócrinas y el olor característico, el olor adulto, lo produce la glándula suprarrenal. En endocrinología pediátrica es muy común valorar niños y niñas que activan la glándula suprarrenal y llegan los papás que porque los niños ya huelen adultos. Bueno, y aquí nada más vamos a hablar muy breve porque nada más como para ver las utilidades clínicas y farmacológicas que tienen los glucocorticoides. Desde 1949 se han introducido distintos tipos de glucocorticoides. El máximo exponente de los glucocorticoides pues, es el glucocorticoide endógeno, que es cortisol. ¿Okay? Y de ahí tomamos como referencia para ver la potencia y las características de los otros glucocorticoides. Entonces, pues evidentemente el cortisol lo tenemos para que nos defienda en las situaciones de estrés, pero se ha visto que los glucocorticoides sintéticos también salvan vidas, ¿no? Sobre todo en enfermedades reumáticas, en el choque medular, en una enfermedad como lupus eritematoso y una crisis ahí, les dan dosis muy altas de glucocorticoides o sí ayudan a paliar enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, y de ahí que se dan tratamientos como con prednisona o dexametasona. Les han modificado la potencia antiinflamatoria. Generalmente todos los glucocorticoides tienen varias veces la potencia de cortisol, tienen vidas medias más prolongadas y tienen un menor efecto mineralocortico. Es decir, si tú te aplicas, tomas un jarabe de prednisona, no te vas a hipertensar, ¿no? Ni tampoco te va a dar una hipernatremia por el efecto mineralocorticoide, sino que la prednisona tiene efecto únicamente de glucocorticoide. Y de aquí que se ha visto la dosis equivalente, o es decir, la potencia sobre cortisol que tienen los glucocorticoides. Entonces, cortisona, esta es la equivalencia y esta es la dosis equivalente, pero me voy a guiar. Cortisona tiene un poquito menos de efecto de cortisol, 0.8, pero hidrocortisona es igual. Prednisona es 4 veces mayor que cortisol, prednisolona 4 veces y prednisolona es 5 veces. ¿Qué diferencia hay entre prednisona y prednisolona y metilprednisolona? Clínicamente, metilprednisolona se utiliza para vía intravenosa, ¿okay? Y estos dos son vía oral.
Triamcinolona se utiliza más como en pomadas. Dexametasona se utiliza en inyecciones, intramusculares, intraarticulares, también se puede dar intravenoso. Y betametasona, aquí vemos que la actividad inflamatoria o la actividad o la potencia de betametasona es 30, pero en realidad, o hay otras literaturas que dicen que hasta 50. O sea que betametasona dentro de nuestro arsenal terapéutico es probablemente el esteroide más potente. Y bueno, pues las otras características es la duración. Se fijan, todos son esteroides que duran más. Los mecanismos de acción de los glucocorticoides pues son antiinflamatorios por excelencia. Tienen una capacidad de estabilización del sistema circulatorio, provocan vasoconstricción, aumento de la contractilidad del gasto cardíaco, integridad de la pared vascular, hacen efectos inmunosupresores a muchos niveles, de ahí que son elegidos como tratamientos de enfermedades inflamatorias, muchísimas, en todas las áreas, gastro, neuro, por supuesto, enfermedades autoinmunes, cáncer, ¿no? Pero el exceso de glucocorticoides pues también provoca enfermedad. Y bueno, pues los glucocorticoides en realidad pueden actuar a todos los niveles. Dejo por aquí este esquema. A nivel de hígado hacen varios cambios. Esto es sobre todo como para el exceso de los glucocorticoides. ¿Y qué es lo que llega a generar un exceso de glucocorticoides? Por ejemplo, a nivel central, pues depresión y psicosis. En el síndrome Cushing, ¿ya vieron el síndrome Cushing? Un exceso de glucocorticoides va a hacer una liberación de LH-FSH, una disminución de la liberación de LH-FSH, FSH, pueden generar úlceras pépticas, es todo un desastre. Ya lo van a ver en su clase de Cushing. Y bueno, pautas de dosificación. Aquí, por ejemplo, las pautas de dosificación lo hacen para desinflamar con base en prednisona, no como yo les comentaba, porque hay dos visiones diferentes. Como el médico quiere tratar una enfermedad inflamatoria y quiere desinflamar, dice, pues voy a desinflamar a través del cálculo de la dosis que voy a dar con base en prednisona. Y nosotros los endócrinos, como realmente les arreglamos el problema de lo que ellos hacen del tratamiento, calculamos con base en cortisol. Ahorita les digo cómo lo hacemos nosotros. Pero bueno, las pautas de dosificación existen, como las dosis de prednisona menos de 5 miligramos, que es muy pequeña, entre 6 y 15 pequeña, entre 16 y 60 media, mayor a 60 elevada, y dosis masivas mayor de 1 gramo. Yo he visto pacientes con lupus que los tratan con 1 gramo de predni o de cortisona. El choque medular es de las enfermedades que les dan dosis masivas de glucocorticoides. Y bueno, pues para el tratamiento sustitutivo, es decir, quien no produce cortisol, intentamos sustituirle la producción, lo que no produce, es decir, dárselo a través de los medicamentos en esta tasa que va de 8 a 12 miligramos metro cuadrado día. De ahí que tenemos que calcularle la superficie corporal al paciente. ¿Ya saben hacer eso? Ok. A ver, escriban. La primera fórmula es para los menores de 10 kilogramos. Y ese es el cálculo de la superficie corporal. Entonces, niños menores de 10 kilogramos le ponen superficie SC, superficie corporal es igual, y vamos a poner un cociente. En la parte del numerador es peso por 4 más 9. Peso por 4 más 9. O sea, primero multiplicamos el peso por 4 y luego sumamos el 9, o es 4 más 9. Multiplicas primero peso por 4. Principio de peso por 4 más 9, y en el numerador van a poner, en el denominador van a poner
100. ¿Sí? Peso por 4 más 9 entre 100. A ver. Entre sí. Ok, eso es para menores de 10 kilogramos. Y para mayores de 10 kilogramos es superficie corporal igual a peso por 4 más 7. Peso por 4 más 7 entre peso más 90. A ver, rápidamente saquen la superficie corporal de un niño que pesa 9 kilogramos. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. ¿Tengo un niño de cuánto? ¿Eso no es? De 9. 10.45. Ya, 0.45, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense que eso lo hacen muchísimo, bueno, nosotros los pediatras y los anestesiólogos, ¿no? Sirve para las pautas de tratamientos de líquidos y bueno, y superficie corporal. Ahora ven el ejemplo de un chico que pesa 28 kilogramos. Ok, ajá. Exacto. Entonces, lo puse a propósito 28 porque 28 es igual a un metro cuadrado. Ok. Y entonces, imaginen que tienen un paciente, su paciente de 9 kilos, que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, no produce cortisol, le quieren dar cortisol con base en prednisona o prednisolona y le tienen que calcular una dosis que pues los intermediados a elegir 10 miligramos metro cuadrado de superficie corporal. Entonces 10 van a multiplicar por la superficie corporal de ese niño de 9 que era 0.54. ¿Sí? 45. 0.45 por 10, 4.5 miligramos. Ahora, lo vamos 4.5 miligramos, pero eso con base a cortisol. La potencia de prednisolona es 1 miligramo de prednisolona son 4 miligramos de cortisol. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso que sacaron lo van a dividir entre 4, ¿ok? Porque estamos dividiendo entre la potencia. El punto 45. No, el 0.45 por 10. Ajá, 4.5 Por lo 10. decía. Por 10, ajá, y eso entre 4. Da. Ajá, y la posología de prednisolona es en la mañana y en la noche. 1.1. Ajá, sí. Entonces quedó 1.1 y eso lo vamos a dividir en dos partes iguales para darle en la mañana. Ya lo estoy sacando a miligramos de Predni. 0.55. 0.55 miligramos, 0.55 miligramos. Y como Predni viene 1 miligramo en 1 mililitro, 0.55 mililitros, 0.55 mililitros, ¿no? Así es como hacemos con los pacientes que sustituimos, en este caso con prednisolona. Y bueno, ¿qué hacemos con el tratamiento sustitutivo en caso de una crisis suprarrenal? La dosis ya no es la dosis que se secreta de cortisol al día, sino aquí damos dosis que van de 50 a 100 miligramos metro cuadrado dosis, ¿sí? Y que posteriormente lo podemos reducir a 50 miligramos metro cuadrado día. Okay.
pueden dar dosis medias elevadas. Si el tratamiento es crónico, deben ser dosis pequeñas. El tratamiento intermedio es dosis media elevada y el tratamiento prolongado puede provocar algo que se llama supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Miren, acá estos son, en un momento voy a ir a lo del eje suprarrenal, aquí nada más sigo con lo del tratamiento de los glucocorticoides exógenos. Antes de iniciar los tratamientos con glucocorticoides habría que ver que si ese paciente presenta una infección latente. Las infecciones bacterianas, como inhibe toda la inmunidad, pueden proliferar y no elegimos glucocorticoides en enfermedades bacterianas. Pueden provocar intolerancia a la glucosa, por lo tanto hay que vigilar que un paciente, si tiene diabetes. ¿Qué pasó en los pacientes con COVID? O sea, estaban súper inflamados, les dieron dosis de dexametasona y se descontrolaron muchísimo de su diabetes. Y como no podían salir los pobres enfermos ahí en casa con las hiperglucemias, hay que valorar si tienen osteoporosis, la presencia de úlcera péptica, hipertensión arterial, cardiopatía, alteraciones psíquicas graves. Todo eso hay que valorarlo antes del inicio de los glucocorticoides. Los efectos adversos de los glucocorticoides van a darse a través de la exposición prolongada y las dosis altas. Entonces, me voy a adelantar porque estos son los efectos que van a ver con lo del síndrome de Cushing, en donde hace efectos adversos los glucocorticoides, porque quiero centrarme en esto que se llama supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Cuando se sustituyen glucocorticoides en un organismo, depende de la dosis y de la cronicidad, pueden provocar supresión del eje. ¿Qué sucede? Que el cortisol se está produciendo de manera normal, pero si se da un glucocorticoide exógeno, el organismo lo interpreta como dejó de producir el cortisol endógeno, pues lo que tú me lo estás dando, por inhibición de ACTH, ¿no? Entonces, la administración de glucocorticoides exógenos puede suprimir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y el cese abrupto o la retirada demasiado rápida puede causar síntomas de insuficiencia suprarrenal. De aquí que un paciente tiene una dosis, supongamos, mal administrada para asma y le dan 60 miligramos, o vamos a suponer 80 miligramos de hidrocortisona durante 6 semanas, entonces ese paciente está en riesgo de tener una crisis suprarrenal si le suspenden el tratamiento así. Entonces lo que hay que hacer es desescalarlo, ¿ok? Bien, dice supresión probable del eje. Pacientes que han recibido glucocorticoides y que cumplen con los siguientes criterios. Esto es probable. Cualquier persona que haya recibido una dosis de glucocorticoide comparable con más de 20 miligramos de prednisona al día durante más de 3 semanas. O cualquier persona que haya recibido una dosis de espertina antes de acostarse, más de 5 miligramos durante más de unas pocas semanas. Okay. O cualquier paciente que tenga apariencia del síndrome de Cushing. ¿Cuándo es improbable? Cuando un paciente ha recibido cualquier dosis de glucocorticoides durante menos de 3 semanas. Esto es muy común en las enfermedades pediátricas. Tienen asma o tienen bronquiolitis o croup y se les dan unas dosis altas pero cortas, ¿no? Entonces sabemos que esos pacientes no van a tener supresión del eje. O pacientes tratados con prednisolona en días alternos, una dosis inferior a 10 miligramos. Pero bueno, vamos a hablar de los que sí hacen la supresión del eje. Ahora, los que sí hacen la supresión del eje se requieren 2 cosas. Que sean 6 semanas de tratamiento a una dosis mayor, esto escríbanlo. 6 semanas de tratamiento con una dosis mayor a 60 miligramos de prednisolona al día. Entonces esos pacientes habría que calcular y saber si están en riesgo de tener datos de supresión del eje, y por lo tanto tendríamos que hacer una desescalada. A 600 miligramos. Mayor a 6 miligramos. 60.
Ah, sí, sí, sí. Y dice, el objetivo de la reducción es utilizar una tasa de cambio que evite la actividad recurrente de la enfermedad subyacente y los síntomas de deficiencia de cortisol provocados por la insuficiencia suprarrenal. Y por lo tanto buscamos una disminución relativamente estable del 10 al 20% a la vez que adaptamos la comodidad y la respuesta individual al paciente. Y se van reduciendo de 5 a 10 miligramos día cada 1 o 2 semanas a partir de una dosis inicial de 40 miligramos de prednisona equivalente por día. Lo que hay que hacer es una dosis como escalonada. Aquí este es un ejemplo. Dice dosis habitual 40, dosis de descenso 10 miligramos día, la semana y luego la semana 1 30 miligramos día, la semana 2. El chiste es ir cumpliendo con una desescalada que te lleve a lo mejor unas 5 semanas, ¿ok? Y ya por último, nada más muy breve, voy a hablarles acerca de la hiperplasia suprarrenal congénita como una de las enfermedades insignias de esta clase. Y como les comentaba, acerca de la deficiencia de 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa está en 2 pasos en la vía de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides. Entonces, está aquí, en la vía de los mineralocorticoides, que es la enzima que metaboliza la progesterona a 11-desoxicorticosterona y también metaboliza la 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol. La deficiencia de 21-hidroxilasa hace un bloqueo dependiendo de si es un bloqueo completo o parcial, pero no permitirá que se produzca aldosterona ni cortisol. Entonces, es una enfermedad potencialmente mortal. Y como bloqueos, es decir, si no puedes continuar por esta vía, se empieza a desviar y empieza a ir para acá. Pero como no puedes continuar para esta vía, todo se va a acumular hacia los andrógenos suprarrenales. La deficiencia de 21-hidroxilasa constituye del 90 al 95% de las hiperplasias suprarrenales que se ven a la deficiencia de 21. Y la incidencia en países occidentales varía de 1 a 10.000 y 1 a 15.000. En México más o menos andamos 1 en 10.000. Es una enfermedad relativamente común. Se observa a través del tamiz metabólico. La hiperplasia suprarrenal no clásica es más frecuente y su incidencia varía de 1 a 500 o 1 a 1000 partos vivos. Esto de hecho la hace una situación más o menos común en las mujeres que no pueden tener hijos, que tienen problemas muy parecidos al síndrome de Cushing, muy parecidos al síndrome de ovario poliquístico, alteraciones de la reproducción. Y bueno, la hiperplasia, existen otras hiperplasias como veíamos que no es cierto. Dice, el trastorno se debe a la conversión, ya les mencioné, de los 2 pasos de 17-alfa hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol y progesterona a 11-desoxicorticosterona. Esta para la vía de los glucocorticoides y mineralocorticoides abajo. ¿Qué más? La menor biosíntesis de cortisol origina una menor retroalimentación negativa y una mayor secreción de ACTH, en consecuencia produce un exceso de andrógeno suprarrenal. La producción elevada de ACTH
genera la hiperpigmentación característica de esta enfermedad. Las mujeres, ahora les voy a comentar, pero se virilizan y los hombres nada más se hiperpigmentan. El 75% de los enfermos manifiestan una deficiencia clínica franca de mineralocorticoides por la incapacidad para transformar progesterona en DOCA en la zona glomerular, y en la clínica se conocen algunas variedades de deficiencia 21-hidroxilasa. El incremento de las concentraciones de ACTH realizan un aumento en la estimulación de los andrógenos suprarrenales dentro del útero y virilizan al feto femenino. Entonces, esta enfermedad es característica de la virilización en los fetos. Esta es la escala de virilización de Prader, en donde observamos genitales vistos en la porción externa, y esto es en un corte sagital. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí, pues esto sería como la parte púbica, el clítoris en una mujer no virilizada. Esto de aquí es el canal vaginal, esta es la uretra, vejiga, canal vaginal y útero, que está en el anteverso flexor. Entonces, conforme se va virilizando, acá en esta visión son labios mayores, labios menores, introito vaginal, y el clítoris está en la porción superior. Conforme se va virilizando, si se fijan, el clítoris va a crecer, los labios se van a engrosar y van a ser más rugosos, y el introito vaginal se va a estrechar. Más rugosidad, más estrecho, más crecimiento de clítoris, hasta que los labios mayores básicamente se convierten en un escroto. Se cierran completamente, y puede haber casos de hiperplasia suprarrenal en niñas que tengan una escala de virilización y sea básicamente no identifiques que es un producto femenino. La diferencia es que estos escrotos van a estar vacíos, no tienen la presencia de gónadas masculinas. Y bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, las mujeres están en estados intermedios, y es la causa más común de genitales ambiguos en las mujeres. Y algo que es muy importante comentar es que conforme se va virilizando, también se empieza a formar algo que se llama seno urogenital. El seno urogenital lo vamos a ver aquí como en el estadio 4, como la vía urinaria y el canal vaginal confluyen en un mismo orificio, y eso se llama seno urogenital. El seno urogenital se puede infectar y puede provocar infecciones recurrentes. Se tiene que operar. Doctor, Sí. por ejemplo, había dicho que era la deficiencia de esa enzima, es en los que van a nacer, ¿verdad? Y se va a acumular el sustrato para la vía de los andrógenos. Pero no había mencionado, bueno, que la zona reticulada se desarrollaba ya en la prepubertad, o sea, ya como a los 8 años, por ejemplo. ¿Pero cuál sí existe? El primer año de vida, la zona fetal. Ahí la zona fetal también podría. Sí, o sea, hay andrógenos por la zona fetal presente, que después del año desaparece. Pero todo el primer año de vida, o sea, intrauterino y todo el primer año de vida, existe la zona fetal, que produce, que es funcional y produce andrógenos. Ajá. Y ya después de ese año ya. Sí, ya después como que remite, es el periodo silente de toda la infancia, y luego ya viene la adrenarca. Y, ok, entonces la deficiencia 21-hidroxilasa existe en una forma virilizante simple, que depende de la gravedad puede observarse en las mujeres, pues ya veíamos virilización de los genitales, aumento del tamaño del clítoris, fusión de los labios genitales y aparición del seno urogenital. Y en los hombres la forma virilizante simple puede no diagnosticarse, ¿sí? Pero que en la primera infancia puede provocar pseudopubertad precoz. Sería como una forma muy expresiva de la adrenarca, porque va a haber aparición de vello muy temprano, aceleración del crecimiento, cierre prematuro de las epífisis, y se quedan chaparros. Perdón, Sí. también la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa provocaría síntomas similares a los de la 21-hidroxilasa. Sí, pero... Ajá. Sí. Aunque en menor grado de virilización, más grado de hipertensión. Y la variedad perdedora de sal es la que más nos preocupa. No se produce nada de la 21-hidroxilasa
hay pérdidas de sales y se puede, en la presentación clínica parece que los niños están chocados. Esta crisis de pérdida de sal provoca deshidratación e hipotensión. Estos son los signos clínicos que aparecen en la deficiencia 21-hidroxilasa. Niños que no se alimentan bien, presentan vómitos, fallo de crecimiento, letargo, síntomas sépticos. Y esta presentación de la crisis suprarrenal suele suceder como a los 21 días de vida. Y bueno, la aparición de la enfermedad en el inicio de la no clásica es cuando sí hay una deficiencia parcial de la 21-hidroxilasa, pero que suele aparecer en las mujeres más, dice, en la pubarquia, produciendo un fenotipo que puede enmascararse con un síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, estas mujeres suelen presentar hirsutismo, amenorrea primaria, esterilidad anovulatoria, alopecia androgénica y acné. Bueno, ¿qué más? Ya nada más mencionar que en el screening aquí en México se hace del neonatal, se mide 17-hidroxiprogesterona, es el metabolito para detectar la 21-hidroxilasa, la deficiencia de 21-hidroxilasa. El resultado del tamiz te lo suelen idealmente dar en este tiempo, pero pues la verdad sabemos que sí tarda más, ¿no? Y el diagnóstico se comprueba mediante estudios complementarios. Entonces el metabolito para detectar la deficiencia de 21-hidroxilasa es la 17-hidroxiprogesterona. Bueno, ya aquí me voy a quedar. Esto es como del tamiz metabólico, que es lo que se hace. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta?